Buenos días y muchas gracias a todos. Voy a empezar compartiendo pantalla y bueno, siéntanse con la libertad de enviar sus preguntas al chat, como lo menciona la maestra Amalia, y pues estamos a sus órdenes. Agradezco que estén aquí presentes y les comparto con base en mi experiencia de lo que me tocó trabajar un poco en Cámara de Comercio y todo lo que he trabajado acá durante 23 años en la Universidad de Guadalajara, pues cómo se da el proceso de enseñanza-aprendizaje y su vinculación con el entorno económico y social. Entonces, pues gracias a los organizadores de este foro virtual por la oportunidad. Empezamos definiendo qué es lo que se considera como educación de calidad. Entonces, lo que se considera como educación de calidad, de acuerdo a Sousa Santos, que fue citado por Wellman, Palumno y Vysotsky en 2018, ellos mencionan que es el resultado de 3 acciones conjuntas, que es la investigación participativa, la construcción conjunta de saberes y la adaptación de la teoría a la realidad social. Entonces, aquí la investigación participativa, pues obviamente tiene que ver con la intervención de los ámbitos sociales y económicos. Esto quiere decir que la universidad tiene que involucrarse sí o sí con con lo que está pasando afuera de la misma universidad. Y esto pues a partir de proyectos que tenga que ejercer directamente con la sociedad y obviamente pues con la industria, que son los que dominan pues todos los mercados económicos. Para esto pues obviamente tiene que generar lo que es una vinculación con la universidad, el gobierno, la empresa y la sociedad. En la imagen que nosotros estamos viendo es una visita de campo que se hizo con un grupo de diseño y el recinto donde nos recibieron pues es la Jefatura de Diseño y Multidisciplinas, que es un área que el gobierno del estado de Jalisco recientemente implementó para poder darle este impulso a los proyectos de los estudiantes a partir de un refuerzo económico y esta vinculación con el gobierno, que además los triangula con profesionales del área que les dan asesoramiento y los llevan a impulsar sus proyectos. Lo que nosotros vemos en la mesa es el resultado de un proyecto que se conoce como Residencias PAD y que lo que hace es plantear problemáticas que están enfocadas a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO y que resuelven una situación obviamente que tiene que mejorar la calidad de vida en nuestro estado particularmente. Aquí lo que vemos pues es que los alumnos salen del aula, ven cómo se está trabajando al exterior y obviamente pues nos reciben y nos dan como esta información de qué es lo que están haciendo los gobiernos para poder también apoyar o tener esta vinculación con el conocimiento. El adaptar la teoría a la realidad social, aquí lo que vemos es que el alumno tiene que trabajar a partir de lo que está aprendiendo dentro de las aulas y poderlo interpretar para ofrecer soluciones, bueno, detectar problemas y ofrecer soluciones a la sociedad en general. Llámese pues la población o los empresarios o la industria o el mismo gobierno. Entonces, aquí lo que tienen que hacer ellos es proponer estas soluciones a partir de lo aprendido dentro de lo que son sus aulas. Aquí, pues las universidades tenemos el compromiso de ofrecer programas de estudio que estén directamente relacionados con la realidad social y el entorno particular. Las universidades constantemente están trabajando en esto. La realidad es que para la creación e implementación de los programas de estudios se ha debatido muchas veces en específico y o de donde retomo la información para poder compartirla con ustedes, es en una mesa de debate que se da en 2019. Esta mesa pues hablaba sobre cómo era importante que los programas de estudio estuvieran acordes a lo que la industria está solicitando de los profesionistas allá afuera y se mencionaba que aun cuando las universidades tienen todo el trabajo y toda la intención de que sea programas muy actualizados, la realidad es que todos estos organismos o estos entes que se dedican a realizar las acreditaciones para la implementación de un nuevo programa, se pide que el anterior haya corrido por lo menos 5 años. Y esto es en relación de que tiene que haber una generación que ingresa obviamente en primero y a término de sus créditos egresa, y ahí es donde se puede evaluar si el programa
está funcionando como debería. Y para esto, pues corre un periodo de 5 años. Entonces, la manera en que se mueven las universidades pudiera dejar ver que en realidad están atrasados los programas, pero mi punto de vista es que no tanto y ahorita lo voy a compartir con ustedes. Entonces, bueno, esto es lo que planteo. Y aquí lo que se presenta es como un primer desfase con el entorno económico, pero tiene que ver precisamente con estos periodos que solicitan los entes acreditadores para dar los niveles de calidad a las carreras y universidades. ¿Cómo nos han enseñado las universidades que debemos trabajar los proyectos? Y aquí voy a hacer mi segundo planteamiento. Normalmente cuando nosotros estamos en el aula, lo que hace nuestro profesor o el docente o el asesor o la figura que nos imparte el conocimiento es que debemos de trabajar a partir de una metodología, la que ustedes quieran. Yo aquí simplemente hago como un planteamiento para que ustedes pues tengan como el contexto, pero normalmente lo que se hace es, se plantea un problema, se buscan antecedentes de qué es lo que ya existe o qué ha habido en otros aspectos o en otros lugares a partir de esta problemática. Se desarrollan las teorías o lo que es el estado del arte para presentar cómo puede haber una posible solución para, obviamente, desarrollarlas, se implementan y bueno, a lo mejor hay una etapa de evaluación y finalmente pues se arrojan las conclusiones, ¿no? Entonces, esto es como normalmente nosotros trabajamos en el aula y nosotros nos preguntaríamos, ¿cuánto tiempo requiere realizar este proceso dentro del aula? Pues digamos que depende mucho de qué proyecto, de qué carrera y de qué materia. En mi experiencia, me ha tocado ver que hay materias que llevan un solo proyecto en el semestre, pero también hay materias que llevan hasta 4 proyectos en un solo semestre, lo que quiere decir que los periodos de tiempo están determinados por la cantidad de proyectos que se van a ver en cada uno de los semestres. Entonces, aquí lo importante es como contrastar si de verdad en el entorno empresarial contamos con todo ese tiempo para nosotros poder desarrollar un proyecto. Entonces, digamos que puede ser que sí, puede ser que no, y también lo voy a fundamentar. Pero acuérdense, son como preguntas que vamos a ir analizando en lo que yo estoy presentando. Porque antes de responderles esta pregunta de si sí contamos con ese tiempo en la industria, les voy a compartir que la Universidad de Georgetown en 2017 realizó un estudio que se llamó 5 formas de conectar las universidades con la industria. Y esto fue precisamente porque también estaban buscando qué es lo que solicitan los industriales de los estudiantes al egresar de una carrera y qué conocimientos deberían de tener como mínimo para poder pues ser parte de su planta laboral. Entonces, este estudio sí hago como este énfasis que se realizó en 2017 porque sabemos que a partir de 2020 pues muchas cosas cambiaron. Entonces, no olvidemos mi pregunta anterior de si tenemos en la industria el tiempo suficiente, la voy a retomar más adelante. Esta primer forma de conectar que dice la Universidad de Georgetown que ellos descubrieron fue el realizar proyecciones educativas que busquen la expansión de los negocios y que la fuerza laboral tenga pues un nivel de calidad que sea respetable. Y ellos mismos planteaban el cómo se puede lograr esto. Y ellos lo que responden es que a partir de la formación de nuevos profesionales que refuercen sus habilidades, ellos se enfocan mucho en la habilidad del estudiante mismo. Aquí me voy a permitir recordar la conferencia que dio ayer el maestro Roberto Gutiérrez de la Preparatoria 18, donde ellos incluso están trabajando todo un proyecto desde prepa para ver si las habilidades de los estudiantes de prepa son adecuadas para ingresar a la licenciatura en diseño gráfico. Entonces, la Universidad de Georgetown de alguna manera está ya visualizando o visualizaba desde entonces que sí había que conectar con las habilidades de los estudiantes para ver si de verdad era la carrera que eligieron la mejor o la más adecuada y en la que podían desempeñarse de mejor manera. Esto obviamente
pues tendría que ser resultado de alinear los programas con la demanda de los mercados, que es un poco lo que mencionaba. Las universidades sí están estudiando los mercados y sí tienen contacto con los empresarios, porque de alguna manera se hacen estos foros, que la carrera de diseño gráfico lo hizo también antes de la pandemia y después de la pandemia, para saber qué es lo que el empresario estaba solicitando. Y lo hicieron con la finalidad de ver si el nuevo plan de estudios que implementaron, pues iba a operar de manera óptima para estos resultados que solicita la industria. Entonces, ¿cómo se logra? Pues tomando decisiones. ¿Qué decisiones? Como estas que les comparto. Se atienden las necesidades del mercado laboral y demostrando el retorno de inversión comparable con los líderes del mercado, en este caso, pues el conocimiento. O sea, si el líder de mercado está viendo cierta tecnología, pues en las universidades por lo menos deberíamos de conocer en qué nivel está esa tecnología. También lo podemos ver desde noviembre del 2022 en que llega este boom de las inteligencias artificiales y cómo las universidades sí reaccionaron y sí se pusieron a buscar de qué se trataba esto y cómo tratar de capacitar a sus docentes. Entonces vemos que el esfuerzo sí existe. Obviamente, bueno, siguiente paso es el formar la malla curricular que esté alineada a esos requerimientos de la fuerza curricular. Y bueno, este es un trabajo que entre administrativos y docentes tienen que realizar a partir de establecer esa currícula, de evaluar cuáles son esas habilidades aplicadas y de contratar o capacitar a los docentes, ya sea que si lo contratas el docente tenga la experiencia, pero si el docente ya está y no la tiene, entonces brindarle esa capacitación para que el alumno pueda aprender de sus docentes o pueda tener este contacto a partir de ellos. La cuarta forma de hacer esta conexión es el asesoramiento en trayectoria profesional. Me parece que este punto, pues incluso acá en México lo tenemos muy bien trabajado o está dominado, porque lo que mencionan es este acompañamiento con los estudiantes en sus procesos, donde ellos toman las decisiones de hacia dónde quieren generar su carrera o hacia dónde la quieren llevar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues brindar este soporte adicional. Y acá en Universidad de Guadalajara, la carrera de diseño gráfico pues tiene la figura de los tutores, y esta figura del tutor pues ha venido funcionando desde hace muchos años y casi desde el inicio de la fundación de la carrera. Entonces, este cuarto punto, digamos que está resuelto. La quinta forma de conectar, de acuerdo al estudio de la Universidad de Georgetown, es el análisis del ideal de trabajo versus la brecha de habilidades, que era un poco lo que les mencionaba con este estudio de la preparatoria número 18. Entonces, ¿cómo se hace? Pues obviamente platicando con los chicos, qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta, pero también saber para qué son buenos. Porque muchas veces queremos hacer cosas donde nuestras habilidades pues no nos dan o no nos alcanzan. Entonces, tenemos que conocer cuáles son esos intereses y valores de trabajo, cómo se identifican y cómo es que el alumno conecta estas habilidades con su desempeño laboral futuro. ¿Cómo lo podemos lograr? Aquí yo puse los especialistas en reclutamiento, pero en realidad pues también podemos tener especialistas que nos puedan hacer estas mediciones psicométricas o que puedan hacer estas evaluaciones donde le digan al alumno si de verdad sus habilidades y sus capacidades le van a ayudar a resolver una problemática laboral específica que él se está planteando. Entonces sí tiene que haber estas mediciones. Incluso ahora los reclutadores de personal utilizan inteligencia artificial para poder evaluar esas habilidades y saber si los candidatos cubren con los perfiles que está solicitando la industria. Entonces es importante que nosotros podamos tomar en cuenta esta información para poder detectar en los alumnos y saber si están cumpliendo ese perfil que la industria está solicitando. Entonces me regreso a mi pregunta inicial. Y las universidades están realmente desfasadas del contexto empresarial, y aquí voy a intentar responder la parte donde les decía, si tenemos todo el tiempo que la academia utiliza para resolver un problema, también en la parte empresarial. Y este desfase del que he estado platicando, yo respondo en base a mi experiencia, a lo que les compartía la maestra Amalia cuando habló de mi trayectoria,
que me tocó estar trabajando directamente con un grupo de mujeres empresarias y lo que yo vi es que no estamos tan desfasados. De acuerdo a ese periodo de tiempo que yo estuve colaborando con ellas, me di cuenta que utilizan muchas estrategias de las que nosotros también utilizamos para con los alumnos. Entonces, sí voy a hablar de estas diferencias, pero también vamos a contarles algunas circunstancias que a partir de eso me permití trabajar dentro del aula. La imagen que ustedes están viendo ahí de fondo es una dinámica que realizamos con un grupo de diseño donde en lugar de hacer una sesión dentro del aula, nos fuimos a este espacio que se llama Innovation Room y que está dentro de Cámara de Comercio, y lo que ellos hacen es una dinámica de networking. ¿Qué es lo que afianzan ahí? Pues su confianza de presentar un proyecto en un espacio ajeno a un aula como comúnmente lo hacen, porque esta dinámica de presentar los proyectos lo hacen todo el tiempo. La diferencia fue que la persona que está hablando al frente es un egresado que se dedica ya o es un profesionista que tiene ya cierto renombre dentro del campo profesional y que les fue a platicar cómo fue su experiencia para poder implementar su empresa y darla de alta y bueno, tener el éxito que tiene en este momento. La dinámica, ellos presentan el proyecto y hacen un pitch que además obviamente pues están al frente y les cambia un poco el pensamiento de que ya no están en el salón. Entonces, por eso creo que no necesariamente estamos tan desfasados de la industria. Para seguir comprobando este punto, también me fui a buscar bibliografía más reciente y aquí la UNESCO en el año 2022 realizó un estudio que denominó Cómo pensar más alto y más allá, perspectivas sobre el futuro de la educación superior hasta el 2050. Aquí entrevistó a estudiantes y profesores y las preguntas que hacían eran de percepción, porque lo que ellos querían saber era qué opinaban y qué pensaban de cómo debería de ser la educación en el futuro. Y les hice hincapié cuando les platicaba de este ejercicio de la Universidad de Georgetown, que fue en 2017 y que es en 2022, porque bueno, es claro que ya pasó la pandemia o que ya vivimos la pandemia y que obviamente estos cambios que nos están planteando los entrevistados tienen que ver con el cómo la educación cambió y cómo debe de seguir esa evolución que la misma pandemia nos planteó en algún momento. Entonces, su primer percepción es que la experiencia del campus tendrá transformaciones. Eso ya lo estamos viviendo, lo estamos haciendo en este momento a partir de un congreso virtual que es internacional, que yo estoy en un espacio y que ustedes que me están escuchando pueden estar en su casa, en su trabajo, en esta ciudad o en otra ciudad y nos estamos viendo. Entonces, la educación en línea pues finalmente ya cambió. Y tenemos oferta educativa, tenemos campus virtuales y tenemos actividades extracurriculares, extra aulas, no son extracurriculares, son extra aulas. En el caso de algunos programas académicos de aquí de la Universidad de Guadalajara están los créditos de formación integral y los tópicos selectos, que son los que me pueden ayudar a fundamentar mi percepción de que no estamos tan desfasados. Entonces, la misma Universidad de Guadalajara tiene ya muchísimos años con un sistema de educación virtual y que en este momento están en un proceso de reajuste porque lo que se plantea es que ahora todos los centros universitarios tengan esta dualidad de oferta educativa, que es un proyecto que está en proceso, o sea, no está concluido. La segunda percepción que nos dan los estudiantes es el cambiar el paradigma de la movilidad académica a la participación. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos en la movilidad académica, pues nos vamos de intercambio, aprendemos y también tenemos como esta relación con otras culturas y también podemos de alguna manera nutrir nuestro conocimiento a partir de esa otra cultura. Acá lo que nos mencionan es el atender necesidades locales y abordar todo tipo de desigualdades, pero a partir de esa visión que nos abre el haber convivido con otro tipo de personas y con otro tipo de soluciones y a lo mejor con otro tipo de tecnologías. Entonces, el poder
traer ese conocimiento a nuestra localidad y poder resolver problemáticas que a lo mejor no se habían planteado de una manera adecuada y por lo tanto no se habían resuelto. Entonces es importante pues tener este planteamiento. La tercera percepción es la co-creación de entornos de aprendizaje. Aquí sí se plantea también que las nuevas formas de construcción del conocimiento no van a ser únicamente la de profesor-alumno, sino que además los alumnos van a aprender de ellos mismos y el profesor seguirá teniendo una figura, pero en este caso de asesor, de moderador o de tutor. En la imagen que les comparto ahí es otra sesión que también se hizo con un grupo de diseño, pero ellos lo que están haciendo es una dinámica de liderazgo. Están en el suelo porque estábamos en un patio, pero lo que ellos tenían que hacer era construir una torre que se le conoce como el Marshmallow Challenge, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, y son dinámicas que les ponen a empresarios para ver de qué manera están haciendo esta sinergia para poder resolver los problemas. Entonces, ¿quién toma la batuta, quién toma las decisiones y quién ejecuta? Y eso lo resuelven ellos porque la única instrucción que se les da es: tienes que hacer una torre donde el malvavisco, el bombón, va hasta la punta y lo único que se les dan son unos espaguetis y una cinta y nada más. Y ellos tienen que hacerla que sostenga el bombón y que se quede parada por lo menos hasta que la mides. Entonces, finalmente, ellos lo que hacen es dialogar, el trabajar y ver cómo lo van a resolver, pero el docente no interviene. Ellos están construyendo ese conocimiento a partir de este diálogo que generan entre ellos mismos. Entonces, el asesor únicamente o el profesor está mediando que ellos trabajen conforme a lo que se les solicitó y que tengan un buen resultado. Al final se mide quién fue la torre más alta y se supone que la torre más alta pues es quien gana, y se hace una retroalimentación donde les preguntas quién tomó las decisiones o cómo se decidió construir esa torre. Más adelante a lo mejor vemos un ejemplo. La cuarta percepción en este estudio habla de la preocupación sobre el cambio climático. Entonces, sí menciona que los programas educativos deberían de estar más centrados o preocuparse un poco más por tocar las temáticas de la sostenibilidad y de las causas sociales, y el tener más interacción con otras disciplinas y que se vuelva más accesible. Entonces, hay que conectar los efectos del cambio climático con los padecimientos sociales. En este aspecto, a mí me parece que también se están tratando estos problemas que a lo mejor se hacen al interior de las academias y mediante el trabajo que hacen los docentes al interior de su aula, porque hay proyectos donde los profesores desde su iniciativa contactan organizaciones para poder resolver problemáticas sociales. El año pasado me tocó conocer el proyecto que desarrollaron unas académicas en coordinación con, con la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Jalisco, y ellos lo que hicieron fue apoyar en el diseño de una campaña social que tenía como objetivo el cambiar estos roles que ya estaban muy establecidos, donde el hombre domina los espacios de trabajo y a la mujer no se le toma en cuenta. Entonces, ese tipo de proyectos se dan en el aula y que surgen a partir de los programas y de las iniciativas que los docentes están buscando para ellos mejorar estos entornos y que los alumnos tengan experiencia laboral, pues, directa, y que puedan trabajar con los actores que están de alguna manera pues en el ámbito empresarial, ¿no? En este caso pues era gobierno. La imagen de esta chica que les estoy compartiendo ahí, ella se llama Elizabeth Dueñas. Ella estuvo en uno de estos ejercicios de de hecho fue la primera sesión de networking que organizamos dentro de lo que es Cámara de Comercio. Y ahí ella conoció a un grupo de chicos que también Cámara de Comercio los organiza, que se llaman emprendedores universitarios y que surgen de las mismas aulas de las universidades. Ella se da de alta en este grupo y luego empieza a conocer que hay muchos organismos que ayudan a los estudiantes a tener este tipo de relaciones con proyectos más reales. Entonces,
Ella actualmente está coordinando el área de Enactus aquí en Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y además participó y tuvo la experiencia de presentar un proyecto que se fue hasta Ciudad de México gracias a lo que es el premio Hult, el Hult Prize, pues. Entonces, ella cada vez que puede hace esta promoción para que los alumnos puedan trabajar en emprendimiento social, como lo muestra la lámina, y les dice de qué manera se pueden involucrar en este tipo de proyectos. Y ella misma lo describe con que el haber ido a esa sesión de networking es una bola de nieve que la ha llevado a diferentes foros y que la ha llevado a tener un aprendizaje diferente, porque además ella ya ha hecho equipo con estudiantes de otros centros universitarios que le abonan a su proyecto o que lo hacen mejor de alguna manera. Entonces, esta preocupación de los chicos por el cambio climático pues se ve representada a partir de esos proyectos que ellos están planteando. La quinta percepción es el vínculo entre la educación superior y el mercado laboral. Aquí yo me permití compartir esta imagen porque habla de que la universidad debe de tener un rol donde prepara a los alumnos para que estén listos para estar inmersos en ese entorno económico y laboral. Entonces, retomó estas palabras de Andrés Oppenheimer que presentó en un foro abierto para jóvenes, que se denominó 1000 jóvenes con Andrés Oppenheimer, y que lo pueden encontrar en YouTube, así lo buscan, en Phil 23. Y él decía estas 6 pautas para los jóvenes para que no estén preocupados sobre qué es lo que va a pasar con ellos cuando lleguen al mercado laboral. Y el primer consejo que les da es el entrar a una organización. Cuando tú quieres trabajar en algún lugar, entra y no importa que empieces desde abajo. Él habla de que la rotación en la industria es muy frecuente. Y si tú ya estás dentro de la organización, entonces cuando se abra una vacante y a lo mejor es la vacante que tú quieres, pues ya estás en el lugar y lo único que toca es subir y tomar ese puesto. Que no te preocupes si dicen que allá afuera no hay trabajo, que él habla de inventes el trabajo que tú quieres y hace esta comparación o este recuento, no sé, esta remembranza de cómo hace 20 años las redes sociales no existían como las conocemos, y sin embargo el día de hoy, a partir de que existen las redes sociales, pues existe un trabajo de un community manager y existen los influencers y todas estas figuras que nosotros nos hemos dado cuenta que están en el internet y en las redes sociales. La tercera es que nunca dejen de estudiar porque siempre hay que estarse preparando. El cuarto consejo que él da es que los trabajos ya no son de tiempo completo, y eso a lo mejor las generaciones como la mía tenemos que entenderlo, porque a los jóvenes les gusta trabajar, tener un proyecto, terminarlo y luego irse a viajar, por ejemplo. Entonces es importante tomar en cuenta que las dinámicas de los jóvenes ya son diferentes a los que mi generación estaba acostumbrado. No claudicar ante el fracaso es, si te equivocaste, aprende de ello y sigue adelante. Y aquí también hay varias teorías donde nos hablan del prototipado rápido, pues es lo mismo cuando nosotros nos equivocamos. Entonces haz las cosas, equivócate, pero también pues corrígelas y sigue adelante, ¿no? O sea, no te quedes atorado en que te equivocaste. Y finalmente ser optimista, porque cuando uno es optimista, pues cumple de mejor manera sus objetivos. En la sexta percepción de este estudio que realizó la UNESCO es el impacto de la inteligencia artificial en el empleo. El tema de la inteligencia artificial es muy recurrente últimamente, creo que es lo que más se va a hablar. Entonces, aquí también, tomando las palabras que dio Andrés Oppenheimer en su libro de Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo de la era de la automatización, él lo que habla es que no tenemos por qué pelearnos con la inteligencia artificial. Lo que tenemos que hacer es entenderla, adoptarla y utilizarla como una herramienta que me lleve a facilitar mi trabajo, no para que venga a sustituirme. Y en la imagen que ahí les presento, este robot andaba en la Expo Guadalajara, en la FIL, ahí dando tarjetitas y enseñando pues currículums para la persona, ¿no? Además, acá en Guadalajara ya hay 2 o 3 restaurantes donde te puede atender un robot. ¿Qué es lo que pasa? Que los robots no pueden todavía
expresar alguna emoción o ser empático contigo. Entonces, esa parte todavía no está como tan cuidada y digamos que es donde nosotros tenemos esa área de oportunidad y no preocuparnos porque mi trabajo del futuro ya no vaya a existir. La séptima percepción es la conexión y lo que mencionan es conectar más allá de la universidad, que es este tema que nos tiene aquí platicando el día de hoy y que tiene que ver con el aprender más allá del aula. Entonces, ¿cómo aprendo? Pues siendo un mejor comunicador, siendo un mejor colaborador y mejorando mis habilidades personales. Entonces, en esta dinámica que les planteo de un networking, la chica que está en pantalla estaba dando un pitch y lo único que hace es presentar una empresa donde ella me dice qué hace, qué es lo que quiere, a qué se quiere dedicar en un futuro. Y si nosotros vemos en la imagen, por ahí aparece un QR, lo que nosotros haríamos es con nuestro celular escanear ese QR y automáticamente obtenemos los datos de la chica de contacto. Entonces, la preparación que ellos llevan es para poder llegar a presentarse y que te lleves mis datos. Esa es la dinámica. ¿Por qué? Porque quiero que me contrates, quiero que me conozcas y que sepas qué hago. Y estas habilidades, lo que les mencionaba, sí se dan dentro del aula, son presentaciones de proyectos a los que ellos están acostumbrados, que es el único cambio que hicimos aquí. Nos salimos del aula. Ese foro donde ella está es un aula, pero de una oficina de gobierno que se conoce como Ready y que lo que son es un espacio de coworking donde tú puedes acceder libremente a trabajar tu emprendimiento o lo que tú estés desarrollando. Entonces vuelvo a mi reflexión inicial. ¿Están las universidades realmente desfasadas del contexto empresarial? Yo, desde mi punto de vista, creo que no lo están tanto. Y entonces, ¿qué nos falta para lograr la vinculación efectiva con el entorno económico y social? Pues, ¿qué nos falta? Que la industria nos crea las universidades, porque la industria está más enfocada en el retorno de inversión a corto plazo. Y lo que mencionaba al inicio, que ahora sí lo retomo, pues la universidad trabaja en pasos un poco más lentos. ¿Por qué? Porque hace los procesos desde el 1 hasta el final y esto me puede llevar 1 mes, 2 meses, 3 meses y hasta 6 meses, que era lo que comentaba al inicio. La industria no, la industria quiere que si estoy poniendo dinero, quiero que me regreses ese dinero, quiero verlo retribuido en números y que sean números positivos, obviamente. Entonces, los investigadores no trabajamos de esta forma, los investigadores vamos un poquito más despacio, pero digamos que a paso firme. Y esto lo plantea Gallegos en 2019. Yo retomo sus palabras para comprobar mi punto de vista. ¿Cómo también se los puedo comprobar? Pues a partir de esta experiencia que tuve en Cámara de Comercio, donde tuve la oportunidad de conocer gente, de cómo inició sus negocios y cómo los lleva en la actualidad. Entonces ahí me enteré de este caso, por ejemplo, un profesionista de salud dental, tiene 5 años de trayectoria, tiene 3 sucursales operando, pero a los 5 años se da cuenta que algo no está bien y está en números rojos y tiene que replantear. Entonces, ¿cómo replantea sus clínicas? Pues se va y busca un asesor. ¿Y qué creen que les pone a hacer el asesor? Pues el asesor los pone a hacer un Business Model Canvas. Entonces, si me regreso a la universidad, pues en la universidad nos enseñan a llenar este lienzo donde nos dicen que tenemos que dejar claro cuál es el modelo de negocio. Finalmente, este empresario no cierra sus sucursales, sigue operando, pero tuvo que hacer una pausa para poder llenar ese lienzo y entender cuál era su modelo de negocio y qué era lo que lo hacía diferente a los demás. Entonces, por eso sostengo que no estamos tan desfasados. Otra historia similar, que esta sí me tocó vivirla, 5 profesionistas de distintas áreas unen esfuerzos para establecer una organización de atención a empresarios y llevan un proceso de más o menos 8 meses para llenar el Business Model Canvas. Y la cabeza de ese proyecto era un académico reconocido que les lleva cómo o los va guiando de cómo llenar ese modelo de negocio y lo empiezan a trabajar en enero
pero el proyecto se presenta oficialmente hasta octubre. El proyecto está operando, está caminando y van sorteando, obviamente, las dificultades que se presentan, pero se tomaron el tiempo y no fueron 6 meses como en la academia, fueron 8. Y está operando. Otra historia, ya casi para finalizar. Alguien tiene un capital de inversión, abre una empresa de organización de eventos en un mes. No hizo un business model canvas, tenía el dinero, lo hace y ya está. Entonces es importante también tomar en cuenta que por eso pasa que sí creen que estamos desfasados, porque a lo mejor la industria es muy reactiva y la universidad es un poco más lenta. Pero lo que mencionaba, pues tenemos un paso firme, ¿no? Entonces, ¿están las universidades realmente desfasadas del contexto empresarial? No necesariamente. El ejemplo lo prueba. Están desfasadas como resultado de la poca o nula vinculación con las empresas y por los tiempos naturales de implementación y evaluación de los nuevos planes y programas educativos, pero no quiere decir que no se esté atendiendo. En las conclusiones les hablo por qué. Pero también quiero retomar lo que dice Julieta Fierro en un Congreso del Futuro, donde ella habla de que la ciencia se tiene que vincular con la industria y cómo es que se puede hacer esta vinculación. Y ella dice que se tiene que hacer a partir de la divulgación de los conocimientos para los industriales y que son ellos los que van a usar la tecnología para el bienestar de todos. ¿Cómo se puede socializar con la industria? Escuchándolos, conociendo sus problemas y ofreciendo soluciones. Ustedes pueden ver esta plática con ella, que es muy interesante, en el Congreso del Futuro y lo encuentran en YouTube también muy fácilmente. La chica que estamos viendo en pantalla es Pilar Manrique. Ella es coordinadora de un área de Intermoda acá en Guadalajara y ella se acercó a nosotros. Ella dijo que quería saber qué es lo que está haciendo Quad y nos pidió que la invitáramos. Entonces asistió al evento, que fue una clase particular, pero además vino a Quad y tuvo contacto con los trabajos que tienen los alumnos. Entonces hay que escuchar a los empresarios. Normalmente en estas exposiciones de final de curso se puede hacer ese vínculo con la economía fuera de las universidades. Y esta imagen que les comparto es una clase que se llevó a cabo en lo que es Secretaría de Cultura de acá de Jalisco, y ellos están tomando una clase que les dio un chico egresado de Quad, pero les está platicando de cómo ha sido su experiencia ya en el entorno industrial. Entonces, es sacarlos. Esta imagen es de la toma de protesta de todos los representantes de los emprendedores universitarios. En el caso de Quad, CUSEA, CUSEI, seguramente había otros centros universitarios, no los recuerdo todos, pero nos invitaron a esta toma de protesta, donde lo que ellos hacen es representar a su centro universitario dentro de este capítulo que tiene Cámara de Comercio, para que los estudiantes vayan teniendo esta interacción con la empresa. Y el llevarlos a espacios como Ready, que es esta otra imagen que les presento, y que tengan estas experiencias donde ya no están en un aula. Son estos esfuerzos que hacen que la universidad sí tenga ese contacto con el mundo económico, con el entorno económico. Entonces sí existe, porque los programas educativos realizan esfuerzos particulares para llenar esos vacíos, y lo mencionaba al inicio. Las carreras están implementando las prácticas profesionales, obviamente cuidando qué es lo que necesita el estudiante y qué necesita el empresario, pero para obtener ese aprendizaje o ese conocimiento, y que ellos lo vayan construyendo en base a esa experiencia. Los créditos de formación integral, que es la asistencia a conferencias, a eventos donde tienen contacto con empresarios que les pueden decir cómo fue su experiencia de iniciar una empresa y cómo lo han ido sorteando a lo largo del tiempo. Además de estos esfuerzos individuales de cada uno de los docentes que hacen la vinculación con estos entes que tienen pues todo que compartirnos. Entonces yo les agradezco, les comparto algo de mi bibliografía que utilicé para poder documentarme, y me despido dándoles las gracias con esta imagen que me encontré en esta exposición que se dio en la Jefatura de Diseño y Multidisciplinas en las Residencias PAD, donde dice que el pensamiento se construye entre todos y que por favor te sientas con la libertad de escribir. Entonces, muchas gracias y gracias a todos por acompañarme.